Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Hola, soy Gustavo Kaufman y hoy vamos a hablar sobre el tema apologético de la Eucaristía. Vamos a hablar sobre uno de los temas más importantes para nosotros, los cristianos católicos. Que por cierto, nosotros somos los cristianos originales. Lo que pasa es que los protestantes nos robaron el nombre de la Biblia. Pero eso es otro tema. Vamos a hablar sobre este tema primero desde una parte lógica y luego vamos a la Biblia. Primero vamos a decir de qué es un misterio. ¿Qué quiero decir con que es un misterio? Que no lo entendemos. Si me preguntan cómo es posible que Jesús, siendo Dios o siendo hombre, se convierta o se transforme en un pedazo de pan, les tengo que decir que no lo sé. La Iglesia Católica va a decirles que no lo saben, igual que Pedro, igual que los apóstoles, pero lo creemos. ¿Por qué lo creemos? Porque creemos en quien lo dijo. Primero, la parte lógica. ¿Cómo es posible? Dios es Dios y siendo Dios puede hacer lo que sea. Ahora, si su concepto de Dios o si su Dios es muy pequeño y con pocos poderes, pues es imposible de que lo haga. Pero si tu Dios es todopoderoso, Él puede hacer lo que quiera. Y si quiere convertirse y quedarse con nosotros en un pedazo de pan, lo puede hacer. Ok, ahora empecemos a hablar de la Biblia. Para entender este misterio, el de la Eucaristía, entendamos que también hay otro misterio similar. Con este otro misterio, los hermanos protestantes sí lo creen, que es el misterio que encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, del 1 en adelante. Al principio era el Verbo. En algunas traducciones dice la palabra, en otras traducciones dice el verbo. Están hablando de Jesús, pero ya vamos a confirmarlo. Al principio era el Verbo, y el Verbo estaba en Dios, y el Verbo era Dios. Esta palabra o verbo era Dios y estaba con Dios al mismo tiempo. Aquí ya nos está empezando a hablar sobre otro misterio que no vamos a hablar ahora, que es el de la Trinidad, 3 personas en un solo Dios. Vamos a enfocarnos en la persona de la palabra. ¿Qué más dice? Él estaba al principio en Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él, y nada de lo que fue hecho se hizo sin Él. Juan 1:3. La palabra también hizo todo, hizo el universo, hizo el mundo, o sea, la palabra también es Dios. Ahora, para confirmar de que estamos hablando de Jesús, saltemos al versículo 14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Acá ya confirmamos de que es Jesús. La palabra que es Dios, que hizo el universo, se hizo carne, carne como los seres humanos, y puso su morada entre nosotros, o sea, en la tierra. ¿En qué momento Dios se hizo persona? Cuando Jesús nació. Esto lo creen también los hermanos cristianos, y si no lo creen, pues entonces no son cristianos, porque para ser cristiano hay que creer que Cristo es Dios. Si no, van a creer que es un profeta, si no, van a creer que es un superhéroe, etc. De cuando Dios, siendo el hacedor del universo, estando afuera del universo y al que no le aplican las reglas del tiempo ni del espacio, se convirtió en algo pequeñito, en un ser humano. ¿Cómo es eso posible? No lo sé, no lo sabemos, es un misterio, pero lo creemos todos los cristianos. Este es el primer misterio que le quería hablar, que lo creen tanto los cristianos católicos como los cristianos protestantes. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? ¿Por qué Dios mandó a su Hijo al mundo? Eso lo podemos leer en Juan 3:16. Pues de tal manera Dios amó al mundo. Fue por amor. Pues de tal manera Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Entonces, Dios, siendo Dios, pudo habernos juzgado, pudo habernos mandado al infierno a todos por pecadores. Sin embargo, no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Por amor. ¿Qué fue lo que hizo?
mandó a su Hijo al mundo para darnos vida eterna, para darnos la salvación. Acordémonos de esto, porque esto es vital, tanto para conocer el plan de Dios como para entender lo de la Eucaristía. El objetivo final de Dios viniendo al mundo es para darnos la salvación, para que tengamos la vida eterna. El segundo misterio sería el de la Eucaristía, que es similar, ya van a ver por qué. Y este misterio lo creemos solo los cristianos católicos. ¿Cómo es posible que Dios, ya sea siendo Dios o siendo hombre, se convierta en algo pequeñito, en un pedazo de pan? No lo sé, no lo sabemos, pero lo creemos. ¿Por qué? Porque creemos en quien lo dijo. Y vamos a leer en dónde lo dijo, en qué parte de la Biblia. No voy a empezar con la última cena, que es la cita bíblica más relacionada con la Eucaristía. Voy a empezar con el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan se diferencia bastante de los tres primeros evangelios, el de Mateo, el de Marcos y el de Lucas. Estos tres primeros incluso se les llama sinópticos. Esto es porque si ponen un evangelio a la par del otro, casi que relata las mismas cosas. Sin embargo, el Evangelio de Juan es distinto, relata cosas a un nivel más espiritual. Sin embargo, el Evangelio de Juan no narra la Eucaristía. En ningún momento Jesús presenta el pan y presenta el vino. Lo que llama más la atención fue la narración del lavado de pies, pero no se menciona la Eucaristía en ningún momento. ¿Cómo es posible que Juan se le olvidara tal evento? ¿Acaso no era importante? Curiosamente, el Evangelio de Juan sí menciona la Eucaristía. Sin embargo, no lo hace en la última cena. ¿Por qué? Quizás porque este evangelio fue el último que se escribió y Juan sabía que los tres evangelios anteriores ya lo narraban, pero no quiso dejar por fuera este evento. Juan lo menciona en el capítulo 6.